En esta presentación vamos a hablar de la evolución de las teorías del comercio internacional. Para ello vamos a hacer hincapié en 4 personas y estadios que son fundamentales para entender cómo avanza el comercio internacional. Vamos a hablar de los mercantilistas, vamos a hablar de Adam Smith y del liberalismo junto a David Ricardo y vamos a hablar del marxismo a través de Karl Marx. Es importante recordar que con estas teorías lo que se busca es poder dar respuesta a algunos interrogantes. ¿Por qué los países comercializan entre sí? ¿Cuál es la causa que hace que esos países puedan tener relaciones comerciales entre sí? ¿Cómo se establecen los patrones internacionales de comercio? ¿Por qué? ¿Con quién comercia cada cual? ¿Y qué es lo que se intercambia en cada caso? ¿Cuáles son las consecuencias o beneficios que pueden esperarse del intercambio internacional de las naciones que participan en el mismo? ¿Hay un beneficio? Sí. ¿Es para todos? Sí. ¿Es para todos por igual? No, de acuerdo a cómo se ha comercializado. Por lo tanto, es importante entender estos patrones de comercio. El mundo es uno solo, el mundo es hoy más que nunca, a través de la globalización, se encuentra absolutamente interconectado. Pero recordemos que el comercio internacional tiene sus inicios prácticamente en el año 8000 años antes de Cristo. En la antigüedad, antes que se diera el comercio como lo conocemos hoy, ya existía el comercio. Recuerden en alguna de las clases que hablamos de los cazadores que comercializaban lo que conseguían en su temporada de caza con otras tribus. Eso era comercio. Y los fenicios, los sumerios y los griegos realizaban actividades como intercambio y trueque que fueron parte del desarrollo del comercio internacional. Lo que es el circuito económico internacional está integrado en un sistema mundial de comercio, pero arranca en esto, precisamente en ese trueque de productos entre tribus primitivas que se realizaba hace miles de años. Esa característica ha sido fundamental para la sociedad contemporánea. Actualmente se realizan cotidianamente intercambios de todo tipo y a gran escala, no solo de mercaderías y productos, sino también de ideas, información y conocimiento. Eso es comercio internacional. Hay una sucesión cronológica de hechos que describe cómo se desarrolló el comercio internacional. Arrancamos con la agricultura y el trueque y llegamos a la globalización, pero en el medio estuvieron las monedas, las rutas de navegación, el comercio transatlántico, la revolución industrial, el transporte fluvial y por fin la globalización. Y así como lo miramos, estamos hablando aproximadamente de 8000 años de historia. Por lo tanto, es muy importante entender que el comercio internacional no es algo que surgió de la noche a la mañana. El pensamiento económico, que es lo que vamos a ver en esta parte del estudio, tiene que ver con cómo fue el pensamiento económico hasta mediados del siglo XVIII con el mercantilismo y el control del Estado, y cómo fue a partir de mediados del siglo XVIII con la fisiocracia y el liberalismo. Realmente, si miramos al 2020, vamos a darnos cuenta que no hay muchos cambios, que las mismas cosas que se planteaban hace 500 años atrás, hoy se siguen planteando. Pensemos que los mercantilistas y los fisiócratas fueron la base por la cual abrevó Adam Smith y empezó a trabajar sobre el liberalismo. A partir de ahí, Thomas Malthus, David Ricardo, Mills y por supuesto Karl Marx abrevaron de lo que Adam Smith inculcó y a partir de ahí se generaron nuevas teorías. Por lo tanto, como decía al principio, desde hace 600 años aproximadamente las teorías económicas son las mismas. Son 3 grandes ramas: mercantilistas, protección de los mercados; liberalismo a través de Adam Smith y David Ricardo; y marxismo a través de la explotación del hombre. Entre los pensadores más importantes de los mercantilistas se encontró Colbert y Bodin. La doctrina mercantilista arranca en el 1500 aproximadamente y tiene su fecha de finalización en el 1750. Tengamos en cuenta, estamos hablando de periodos estimados, no arrancó el 1 de enero de 1500, pero sí arranca a partir de un concepto clave y que fue el objeto de estudio del mercantilismo. Según el mercantilismo, la riqueza de una nación estaba dada por la acumulación de grandes tesoros, visión estática de los recursos, fortalecimiento del poder estatal, gobierno controlador del uso y el intercambio de los metales preciosos. ¿Qué significaba esto? Que una nación era grande si acumulaba los tesoros. Todo lo que entraba se transformaba en metales preciosos. Tenía una visión muy estática de los recursos. Para ello los recursos eran ilimitados y los recursos tenían que estar a mi poder. Tenía un gran fortalecimiento del poder estatal, por supuesto, para poder conseguir esas piedras preciosas y ese oro y esa plata se quedaran en la nación. Era muy importante que el Estado fuera muy fuerte y el gobierno controlaba el uso y el intercambio de los metales preciosos. Ahora, ¿qué es el mercantilismo? Se denomina mercantilismo, como bien dice la presentación, un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la mitad del siglo XVIII en Europa. Por lo pronto, el mercantilismo buscó la unidad económica y política. El hombre es el medio para lograr el fin. Y el fin era engrandecer el Estado. Fundamentalmente, el mercantilismo se hace fuerte a partir del engrandecimiento del Estado. ¿Cuál fue el contexto histórico? Se pasa de una economía feudal, que caracteriza la última etapa de la Edad Media, con una actividad rural con artesanos en las ciudades, escaso desarrollo de la moneda,
Y en esa transición de la economía feudal al capitalismo empiezan a surgir y consolidarse los estados-nación, aprovechando las expediciones de ultramar. Recordemos esta fecha que es clave, 1492, descubrimiento de un nuevo continente. A partir de esto es de donde empieza a desarrollarse el mercantilismo. ¿Por qué? Porque empiezan a ingresar cosas que no tenían. El capitalismo temprano o comercial del siglo XVI-XVII es una de las más importantes transformaciones de la vida económica de Europa. Derivado de la expansión militar y del incipiente desarrollo manufacturero, se incrementa notablemente el comercio internacional. No existía una economía monetaria. El valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Como consecuencia de lo anterior, emergen de manera natural tres cuestiones fundamentales que generan esta lucrativa actividad comercial. Primero, monopolio de exportación. Segundo, el problema de los intercambios y su derivación en la acumulación. Y tercero, la balanza comercial. Con estos tres puntos se genera lo más importante del mercantilismo, que es la acumulación. Había un mercantilismo monetarista y un mercantilismo comercial. El mercantilista tuvo énfasis en el balance monetario. Tenía objetivos fiscalistas, es decir, enriquecer el tesoro, bloqueo de salida de oro y plata, derechos sobre las exportaciones y las importaciones, atracción de metales del extranjero y reducción de las importaciones. Para ellos el comercio es un juego de suma cero, si los metales son fijos. En cambio, el mercantilismo comercial tenía énfasis en el balance comercial. Tenía dos formas de obtener un buen balance comercial positivo. Por volumen exportado menos volumen importado, o por valor de exportación contra valor de exportación. Siempre tenía que ser mayor lo que se exportaba. Grandes regulaciones restrictivas de importaciones, estímulo a las exportaciones y diferenciación de productos entre manufactura y materia prima. Tiene una visión estática de la riqueza. ¿Cuáles fueron las medidas más importantes que tuvo el mercantilismo? Exportaciones tenían que ser mayores a las importaciones siempre. El gobierno debía apoyar las exportaciones y restringir las importaciones, dado que, según ellos, un país se debe beneficiar siempre a expensas de otro. Y vemos cuál es el desarrollo del Estado, por supuesto. Tiene un mercado absolutamente regulador, un mercado que controla todo lo que pasa. ¿Cuál es la obra principal? El mercantilismo como tal no es una corriente de pensamiento. Marca el final de la preeminencia de la ideología económica del cristianismo. Se inspiraba en Aristóteles y Platón y que rechazaba la acumulación de riquezas y los préstamos con interés, usura. A partir de este momento es cuando empieza a surgir este tipo de acumulación de riquezas. Una síntesis del pensamiento mercantilista: es importante minimizar las exportaciones de oro y plata, dado que estos, en cuanto a medio de intercambio como dinero o mercancía, representaban en definitiva acumulación de riqueza, expresión tangible de los beneficios de la actividad exportadora. Es importante minimizar la importación de bienes, salvo aquellos que participen en la elaboración de bienes exportables, obstaculizando el ingreso de aquellos que compiten con aquellos producidos internamente. Cuando sea indispensable importar, que se haga a cambio de bienes internos y no del equivalente en oro. Lograr mejores colocaciones a los excedentes internos a cambio de un valor duro, metales preciosos, y utilizar de una manera preferente de insumos nacionales en productos exportables, pues el valor agregado tiene que quedar en el país. Entendamos que es una economía cerrada, es una economía que absolutamente se dedica a exportar todo lo que pueda e importar lo que necesite. ¿Cuál es el modelo económico? Un juego de suma cero, donde uno gana a expensas del otro. ¿Hubo críticos? Sí, hubo. Definitivamente, como siempre, hay críticos. François Quesnay critica el mercantilismo, la riqueza se acumula por medio de la producción agrícola. David Hume establece el mecanismo de flujo, especie y precio. Adam Smith trata y desarrolla la división del trabajo y la teoría del valor. Ahora, no podemos mirar el mercantilismo del 1500 bajo nuestra mirada del 2000. Tenemos que ubicarlo históricamente, cuál era el contexto que pasaba en el mundo. Primero y principal, descubrimiento de nuevas regiones geográficas. Les dije, descubrimiento de América. Surgimiento de estados-naciones. Como habrán visto en alguna de las fichas, las fronteras se empiezan a establecer el sentido de identidad con las naciones y empiezan a surgir esos estados-naciones. Con el surgimiento de los estados-naciones, el feudal pierde poder, por lo tanto empieza a suceder que en las ciudades empieza a tener un crecimiento demográfico importante. Se descubren nuevas fuentes de metales preciosos y por supuesto se expande el colonialismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y se descubren fuentes de oro, fuentes de plata. América era el lugar ideal y por supuesto al descubrirse tantas fuentes de metales preciosos, el colonialismo, la colonia,
pasa a ser fundamental para ese concepto. ¿Cuál fue el desarrollo científico-tecnológico de la época? Porque también lo tuvo. Primero, la sustitución de la maquinaria movida por energía humana y animal a otras movidas por fuentes de calor, vapor, agua o viento, para la producción manufacturera, agrícola y para el transporte. Desarrollo de grandes buques para salvar distancias más importantes. Fundamental, descubrimiento de la brújula. Piensen que hasta ese momento salían y no sabían a dónde llegaban. Y al tener una brújula les marcó el lugar a donde iban a llegar. Con una diferencia de más o menos unos kilómetros, pero les marcaba a dónde tenían que llegar. Y por supuesto la expansión de las fronteras, porque todo esto vino aparejado. ¿Y qué pasaba en el Río de la Plata mientras tanto? Estamos hablando de Europa, estamos hablando del mundo. ¿Y acá qué pasaba? ¿Había algo acá? Sí, por supuesto, ya habían tribus, había una civilización. En 1492, invasión española a América. El colonialismo muestra todo su poder durante esos 250 años. No se olviden que durante 250 años fuimos una colonia española. El Reino de España acumuló grandes riquezas a partir de la explotación de sus territorios coloniales en América. Los demás países europeos desarrollaron una política con el objetivo de obtener una balanza comercial favorable, procurando aumentar sus exportaciones y restringir sus importaciones. España se tornó en la garganta por donde pasaba el oro para el estómago de otros países muy desarrollados desde el punto de vista comercial e industrial, como Francia, Inglaterra y Holanda. Los monarcas españoles y el colonialismo fue la base de acumulación de la riqueza metálica. Los demás países europeos que no obtenían metales a través de la explotación directa desarrollaron una política con el objetivo de obtener una balanza comercial favorable, procurando aumentar sus exportaciones y restringir las importaciones. De esta forma, las ganancias serían mayores que los gastos y la diferencia sería acumulada por el tesoro del país. Los metales preciosos permitieron a los reyes europeos comprar armas, contratar soldados, construir naves de guerra, pagar a los funcionarios y costear las guerras. El atraso del comercio, manufacturas y la agricultura española obligó a los monarcas a importar de otros países europeos casi todos los productos necesarios para su consumo. Como esas importaciones eran pagadas con oro y plata, los metales preciosos que llegaban a España eran enseguida derivadas para el resto de Europa. Podemos decir sin duda que la explotación del continente americano pagó la revolución industrial, a partir del enriquecimiento de Holanda y Gran Bretaña a raíz de las deudas generadas por la expansión territorial de España. Y así llegamos al liberalismo. El liberalismo tuvo dos representantes que fueron los mejores críticos hacia el mercantilismo: Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith, a través de su obra, resaltó las ventajas de las ventajas absolutas. David Ricardo, de las ventajas comparativas.